En Estados Unidos, la escasez de diésel entra en fase de alerta roja. ¿Es momento de entrar en pánico? Te lo voy a explicar en tres sencillos y rápidos pasos. Y al final de este video podrás sacar tu propia conclusión sobre si debes quedarte sentado y fingir que no pasa nada o si debes empezar a prepararte inmediatamente. Paso número uno, vamos a repasar cuál es el problema real. En primer lugar, hay que entender que el diésel se utiliza en todas las cosas que compramos. Se pueden sentar allí y decirse ustedes mismos, oh George, eres un amarillista, esto es puro clickbait realmente. Solo se trata de pensar en un mundo donde no tenemos nada de diésel. No habría nada, literalmente nada transportado, no tendríamos combustible para la calefacción en muchas partes del país. Y si el problema no parece suficientemente grave, no habría comida, nada, nada a no ser que cultives tus propias cosas en tu patio. Así que cuando me siento a decir que si Estados Unidos se queda sin diésel, será como una película de Mad Max. Estamos hablando de un completo paisaje infernal, como un apocalipsis zombie. Y si no me crees, editor, veamos directamente un clip de NPR. What exactly is diesel and why is it so important as an energy source? Diesel is the fuel of the economy, and it's in just about everything that we use. The bulk of manufactured and retail goods move day and night on trucks and trains powered by the fuel, and manufacturing, farming, and heating also relies on diesel. And diesel is so deeply embedded in American life that its consumption is often seen as a barometer of the country's overall economic activity. Without it, the supply chains would collapse and things simply wouldn't. Así que vayamos a ver un gráfico de los inventarios del diésel para ver lo grave que es el problema. Y a lo largo del resto del video trataremos de analizar cuál es la causa y cuál será el juego final. ¿Cómo se desarrollará esto? Este es un gráfico, como he dicho, de los inventarios de diésel desde 2020 hasta octubre de 2022. A la izquierda pasamos de 20 días de inventario a 55 días. Así que, como se puede imaginar, durante Cerveza Cygnus el inventario se disparó porque la demanda bajó mucho. Desde entonces hemos visto que los inventarios tienden a bajar. Ahora hay algunos grandes bajones aquí y vamos a entrar en eso en el paso número 2. Esto se debe a que algunas refinerías cierran en otoño y en primavera para realizar tareas de mantenimiento. Pero lo más importante es que ha disminuido rápidamente hasta el punto en el que nos encontramos hoy, donde solo nos quedan 25 días de inventario. El peor lugar en el que hemos estado desde 2008. Y puede que te estés diciendo, sí, George, no es gran cosa. Quiero decir, si fuimos capaces de recuperarnos en 2008, sí, con una crisis financiera global. Y esta vez puede ser peor, porque el propio sistema y las razones de la caída de los inventarios son muy diferentes a las de 2008. Y voy a revelar cuáles son esas enormes diferencias a lo largo del resto del video. Paso número 2. ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cómo ha llegado Estados Unidos al borde de esta situación de crisis? Bueno, como te puedes imaginar, empieza con los planificadores centrales, los políticos, el gobierno tomando malas decisiones. Volvamos a 2020 y muchas de las refinerías quebraban. Estas son las refinerías que toman el petróleo y lo convierten en diésel con el que funciona la economía. Y los planificadores centrales te hacen creer que la razón por la que quebraron fue la cerveza Cygnus. No, en absoluto. Fueron las políticas implementadas por los propios autoritarios que las llevaron a la destrucción económica que vimos. No fue por la cerveza Cygnus, fue por las políticas del gobierno.
Así que la demanda se desploma y por tanto muchas de estas refinerías quiebran. ¿Recuerdan cuando el petróleo llegó a menos $38 el barril? Creo que fue en abril de 2020. Esto significa que las refinerías no están haciendo dinero. Imagina eso cuando el petróleo está realmente en negativo y hay casi cero demanda de gasolina o cualquiera de las cosas que producen. Así que lo siguiente que tenemos que ver es que no han tenido ninguna reinversión porque ahora estas refinerías, las que quedan, están absolutamente imprimiendo dinero. Sus márgenes se han disparado, como se pueden imaginar, con una demanda que vuelve a ser la de antes. Sin embargo, todos sus competidores están prácticamente fuera del negocio. Así que la pregunta es, bueno, ¿por qué no están tomando todo ese beneficio y construyendo capacidad adicional? ¿Por qué no están construyendo más refinerías para compensar las pérdidas en 2020? Bueno, en primer lugar, se necesita mucho tiempo para construir una refinería. No es algo que se levante en 6 meses como una casa unifamiliar. En segundo lugar, si fueras dueño de una refinería, ¿reinvertirías en más capacidad cuando el gobierno te está diciendo que tenemos que hacer algo contra el cambio climático o en California no te dejan comprar ningún coche de gasolina, solamente coches eléctricos en 2035? Y tienes la gran agenda de reseteo, tienes el nuevo Pacto Verde, tienes a Greta Thunberg o como se llame, How dare you? diciendo que tenemos que deshacernos de todos los combustibles fósiles que son el diablo y nos llevarán a nuestra destrucción. How dare you? Pero ¿no es irónico que en el proceso de abandono de los combustibles fósiles o el intento de hacerlo demasiado pronto sea en realidad lo que está causando la desaparición de Estados Unidos y de Occidente tal y como lo conocemos? How dare you? Todo el mundo quiere energía limpia, energía renovable y aire limpio, pero el problema es que si vamos de A a B demasiado rápido y si lo hacemos con un enfoque descendente en lugar de ascendente, no va a haber una economía o una sociedad que se beneficie del aire limpio derivado de esas fuentes de energía renovables. En otras palabras, todos esos molinos de viento no van a servir de nada si vives en una cueva y tienes que buscarte la comida en un mundo que se parece a la película de Mad Max. La tercera causa de nuestro problema son las sanciones a Rusia. Escucha, no soy fan de lo que hizo Putin, pero la conclusión es que no puedes promulgar una política que nos va a perjudicar más de lo que perjudica a Rusia. Es como ir a una pelea y golpearte en la cara. Mucha gente dice que tenemos que hacer algo y cierto, tal vez lo hagamos, pero hacer algo no significa que tengamos que hacer algo que nos perjudique a nosotros y no a ellos. No tiene sentido, pero de nuevo vuelve a las consecuencias no deseadas o tal vez intencionadas de las políticas de los planificadores centrales, tal y como vimos durante los cierres de 2020. Para ilustrar mejor estos puntos, vayamos directamente a Internet y veamos un clip de Bloomberg. It is a huge problem. In fact, if you look across the commodity spectrum, we've been arguing there's commodities that are in a good situation, some that are in a bad situation, and some that are in an ugly situation. And diesel definitely qualifies as an ugly situation commodity because of three main reasons. Reason number one is that we've had a huge disinvestment in refining capacity because we had weak demand throughout the last couple of years during the pandemic, and then, of course, we were all moving quickly to an electric vehicle future that's maybe taking a little longer than we expected, as we've learned with Tesla. But so I think we've lost about 2 million barrels a day, 2% capacity on refining that is now coming back to haunt us. Second factor is the very, very high natural gas prices globally. Remember, high gas prices hurt refining margins because gas is a key input into the refining process. This is what we use to burn crude oil to create diesel. Essentially, that's gas. So that's not helped us either. And then the third factor, really on the supply side, which has been a big problem, is sanctions on Russia.
Ahora vamos a la pizarra para que podamos repasar una imagen de lo que estaban hablando en el clip de Bloomberg. Esto hace que sea muy claro lo que está causando el problema al que nos enfrentamos. Así que tenemos a los Estados Unidos aquí, y esto es, digamos, en 2019, antes de la cerveza Cygnus, y digamos que teníamos 3 refinerías de petróleo. Sé que teníamos mucho más, pero solo para el ejemplo. Así que esta es una refinería de petróleo, obviamente, y están produciendo un barril de diésel que necesitamos. Y vamos a suponer que los Estados Unidos en total tienen la demanda de 6 de estos barriles de diésel. Bueno, los Estados Unidos están produciendo 3, pero tenemos que importar el diésel también. ¿De dónde? De Rusia. Así que producimos 3 barriles y luego importamos 3 barriles. Eso nos da 6. Lo necesitamos, no hay problema. Pero avanza hasta hoy, después de todas estas malas políticas, ahora tenemos una refinería porque 2 de ellas han quebrado y no tenemos ninguna reinversión en capacidad extra porque su borracho insolvente, tío Sam, está hablando de un mundo al que nos obligará, nos guste o no, donde el 100% de los vehículos son eléctricos, donde no se usan combustibles fósiles y tenemos un impuesto a las ganancias inesperadas. De nuevo, si eres un refinador y estás ganando algo de dinero, básicamente casi quebraste en 2020 por culpa del gobierno en primer lugar. Y ahora están hablando de grabarlos aún más. ¿Vas a tomar tus ganancias e invertir en capacidad adicional? No, en absoluto. Pero también recordemos que hemos sancionado completamente a Rusia. Así que todo el diésel que importábamos de ellos, ahora lo tenemos a 0. Así que recordemos que todavía tenemos 6 barriles de demanda, pero ahora solo estamos produciendo un barril y estamos recibiendo 0 barriles de Rusia. Por lo tanto, ¿qué esperarías que hicieran los inventarios? Disminuir más y más y más hasta el punto en el que estamos en una crisis de código rojo. Y estas son las diferencias que hacen que la situación actual sea mucho más grave que la que vimos en 2008. La última vez que solo nos quedaban 25 días de existencias para el diésel, que es tan crucial para nuestra economía y nuestra sociedad. Paso número 3. ¿Cuál es el juego final? ¿Cómo se desarrollará esto? Y lo más importante, ¿ha llegado el momento de entrar en pánico? En realidad son preguntas bastante fáciles de responder. La primera opción que tenemos aquí para reducir la oferta y la demanda de vuelta a un equilibrio en el que podamos gestionar y aumentar nuestros inventarios es tener una crisis financiera global 2.0. Y lo que quiero decir con esto es tener un colapso económico o una crisis económica. Ahora dicen, bueno, George, eso no es muy bueno, y yo estaría de acuerdo en que es una solución muy, muy mala. Pero incluso los principales medios de comunicación hablan de esto, de cómo no conseguiremos que nuestros inventarios vuelvan a estar por encima de los niveles de crisis o de emergencia sin tener una disminución sustancial de la demanda. Lo que significa en el lenguaje de las personas normales es que vamos a tener una recesión económica, una depresión económica. Así que la demanda vuelve a bajar a donde estaba durante la cerveza Cygnus cuando todo el mundo estaba encerrado. Y entonces podremos recuperar gradualmente esos inventarios con la reducida capacidad de refinado que tenemos ahora en 2022. Y este podría ser el resultado más probable. Miren la curva de rendimiento ahora mismo. No solo la de 2 años está invertida con la de 10 años, sino que ahora el tesoro a 3 meses rinde más que el tesoro a 10 años. Una señal muy siniestra, no solo para la economía estadounidense, sino para la economía mundial. Pero tenemos que tener en cuenta que si entramos en una recesión económica, lo que esto significa es un nivel de vida más bajo. Más sobre eso en un momento. Así que podríamos ver esto, lo llamaremos crisis económica 2.0, como quieran etiquetarlo, donde la demanda pasa de estos 6 barriles de los que hablamos a 2 o 3 barriles. De acuerdo, ¿cómo afecta esto a Europa?
Esa es una pregunta muy importante. Digamos que ahora mismo tienen una demanda de 5 barriles, pero solo tienen una oferta de 4. Así que sus precios siguen subiendo, siguen en una situación muy mala. Y esto continuaría, en mi opinión, incluso si tuviéramos una desaceleración económica. Pero si no conseguimos esa desaceleración, los inventarios seguirán disminuyendo hasta llegar a la zona de peligro. Eso significa que los precios subirán más y más y más. Recordemos que el diésel se liquida en dólares. Así que esto le da a los Estados Unidos una gran ventaja. Podemos realmente imprimir los dólares que necesitamos para comprar el diésel en caso de una situación de emergencia. Pero recuerden que la capacidad es muy limitada, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Así que si el precio sube más y más y más, sí, Estados Unidos puede importar más diésel, pero eso le quita diésel a otros países, como en Europa. Así que entran en un escenario en el que su demanda sigue siendo 5, pero como nosotros le quitamos todo el suministro de diésel procedente de Emiratos Árabes o donde sea, su suministro se reduce a 1. Y recordemos que la energía es la economía. Así que si hay menos energía, el resultado inevitable será un declive económico y una bajada del nivel de vida. Pero no solo una mala noticia para Europa por los precios más altos, también veríamos bajar la demanda en Estados Unidos. Quizás no tanto porque la demanda de diésel es muy inelástica, pero hay que recordar que cualquier reducción del uso de diésel, lo que significa una disminución de la demanda, inevitablemente reducirá la producción económica. Así que sí, los precios más altos afectarían definitivamente a Europa junto con otros países que tienen que importar ese diésel, pero no tienen la capacidad de imprimir dólares para comprarlo a cualquier precio. Pero recordemos que incluso en este escenario Estados Unidos no sale indemne. Así que en este equilibrio, el problema entre la oferta y la demanda que tenemos con el diésel ahora mismo, sí puede mejorar si tenemos una crisis económica, si lo quieres ver así. Pero lo interesante es que si no tenemos una crisis que reduzca la demanda, el precio subirá, subirá y subirá, y lo que creará es una crisis económica en sí misma. Así que independientemente de cómo se desarrolle esto, lamentablemente el resultado neto sigue siendo el mismo, y eso es declive económico, por decirlo suavemente, como resultado de esta alarmante escasez de diésel. Así que la pregunta ¿es hora de entrar en pánico? No sé si iría tan lejos, pero definitivamente es hora de prepararse. Y si entrar en pánico es lo que necesitas para motivarte a salir y abastecerte de diésel, si tienes un generador o comprar 6 meses de comida, entonces tal vez sí, te animaría a entrar en pánico para lo que necesites, para prepararte, para lo que pueda venir en el camino durante los próximos 6 meses. Se trata de una situación muy grave que no debe ser ignorada. Entonces, ¿cuáles serían las acciones adecuadas sin tener que pasar por una crisis 2.0? Muy fácil. Lo primero y más importante es deshacerse de esas insanas sanciones contra Rusia. Solo nos perjudican a nosotros y en realidad no les perjudican a ellos. Entonces, ¿por qué hacerlas? Lo entiendo, desde un punto de vista político tienes que decir que estás haciendo algo, pero si lo único que hace es destruir la economía de Europa y Estados Unidos, no tiene ningún sentido. Lo siguiente que hay que hacer es deshacerse de esa loca narrativa que demoniza los combustibles fósiles y a los refinadores que tienen algún beneficio. Sí, sería estupendo y tenemos que pensar en la transición a las energías renovables, pero tenemos que hacerlo de una manera inteligente y prudente, no una que sea completamente reaccionaria y azarosa y que nos ponga en esta posición tan comprometida en la que estamos ahora. La misma posición comprometedora en la que se ha puesto la mayor parte de Europa al abandonar la energía nuclear, por ejemplo.
Así que estos problemas pueden ser abordados, pero requieren que reconozcamos el hecho de que no hay soluciones, solo hay alternativas, como nos enseñó el doctor Thomas Sowell. Por lo tanto, tenemos que sentarnos y utilizar un poco de pensamiento crítico y pasar por un análisis de costo-beneficio y luego tomar alguna acción inteligente como adultos. Para más contenido que le ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí mismo y nos vemos en el siguiente video.